Campesinas y campesinos de Colombia, compañeras y compañeros afiliados a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANU. En verdad es un placer, como presidente nacional de la organización, compartir con todos ustedes este importante e histórico momento para la organización, para el sector campesino de nuestro país. Momento en el que nuestra organización le entrega a sus asociados y le entrega al sector una herramienta más para continuar su trabajo social, gremial, en beneficio de nuestras comunidades. La herramienta de ANU Radio, por ahora en la modalidad de virtual, y esperamos que muy pronto por las otras opciones que nos da la tecnología, es un aporte para que miles y miles de voces campesinas se expresen a través de este medio y para que igual la dirección nacional, las direcciones departamentales, las direcciones municipales compartan sus angustias, sus quehaceres, sus logros en desarrollo de la actividad que todos cumplimos. Es de verdad placentero hacer entrega o comenzar el día de hoy con esta valiosa herramienta, que dicho sea de paso, para quienes estamos en cabina y para quienes nos escuchan, coincide con el aniversario, el cumpleaños de uno de nuestros cofundadores de la ANU, el compañero Richard May, que debe estar en Cartagena, nos está reportando sintonía, está de cumpleaños hoy, de manera que Richard, desde acá, nuestra sincera felicitación, un abrazo y esta ¡Feliz cumpleaños, querido Richard! Oportunidad, pues es un pequeño detalle de la organización, le pone en funcionamiento una emisora para la cual usted también ha aportado ideas, ha aportado conocimiento y sobre todo lo va a aportar de aquí en adelante toda su experiencia. Richard, con todo el aprecio y de corazón, la dirigencia de la ANU, porque sé que lo que estoy diciendo lo siente la comunidad, nuestra felicitación, nuestro saludo de cumpleaños. Un abrazo grande. Este programa, esta emisora, entonces desarrolla por ahora su primer programa, Campesinando, el resurgir del campo, pero con las voces campesinas que deben estar acá. Va a estar orientado desde la dirección nacional, pero con la participación masiva de nuestros asociados, y tiene un equipo que está, como lo disponen nuestros estatutos, adscritos a la Secretaría General, que es el área que maneja las comunicaciones en la asociación, y ese equipo, que lo hemos llamado el equipo conductor del programa, pues lo integran Santiago Forero, Richard Nixon, Sergio Bustos y nuestra querida Alejandra Barrera, Alejita como cariñosamente le decimos. De verdad, a todas, a todos, nuestro saludo. Nos van a acompañar a lo largo de estos programas, que van a ser varios. Esperamos poco a poco ir dando más apertura, logrando la vinculación de todos, y simplemente la invitación a que no solo nos escuchen, sino a que hagan sus propuestas, hagan sus aportes y a que las voces campesinas se expresen a través de este medio que es de ustedes, es de la ANU, para sus asociados y para los campesinos en general. A todas y a todos, de verdad, bienvenidos y un placer entregar este servicio. Un saludo a todos nuestros campesinos y campesinas a lo largo y ancho del país. En nuestro primer programa, como lo decía nuestro presidente Luis Alejandro Jiménez, presidente nacional de la ANUC, nos estarán acompañando los conductores de este programa Campesinando. Alejandra Barrera, un saludo a nuestra audiencia.
Hola Santiago, hola a toda la mesa que nos acompaña y a todas y todos los campesinos que nos están escuchando en este momento, así como a la sociedad en general que pueda sintonizar este programa que hoy inicia este proyecto tan bonito. Y Sergio Bustos también del equipo que nos está acompañando en cabina y que estará en la primera parte del programa también. Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos. Muy contento, muy agradecido también con el espacio que se brinda desde la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Lo digo como afiliado, como campesino del Sumapaz y muy contento porque nos tienen a nosotros en cuenta en estos espacios, más que todo a la juventud. Y pues esperamos a que se abran estos micrófonos también para toda la sociedad que está, no solamente en el sector rural, sino también para las personas que están en las ciudades, porque pues esa es una de nuestras tareas, es cerrar esas brechas entre campo y ciudad. Precisamente hoy en nuestro primer programa estaremos hablando de la historia de la NUC, que recoge importantes aportes al movimiento campesino en las últimas décadas. Y en la segunda parte del programa hablaremos sobre el proceso de reparación colectiva de la organización que viene trabajándose desde 2014 y que evidencia las principales afectaciones de las que fue objeto la organización y, por supuesto, su resurgir. También la implementación de este plan de reparación colectiva. Se marca un nuevo momento para el campesinado, marcado por la promesa de garantía efectiva de sus derechos y la reducción de la brecha urbano-rural. Esperamos que esta vez sí se cumplan todas estas promesas. Para estos temas tenemos unos invitados muy especiales, principalmente Luis Alejandro Jiménez, nuestro presidente nacional, que nos dio la bienvenida y apertura a este programa, y José Martínez, secretario general de la NUC. José, muy buenos días. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Es un placer y un sueño cumplido estar acompañando hoy la entrega de esta herramienta, que esperamos sea un instrumento válido en la función del desarrollo de todo el sistema comunicacional, que es el que el campesinado necesitamos vincular a nuestras actividades y nuestras actividades a los medios para poder estar un poco como a tono con los desarrollos económicos, sociales, culturales y también políticos. Perfecto. También nos acompaña, esta vez, como lo decía nuestro presidente, desde Cartagena, el líder fundador y presidente de la NUC Bolívar, Richard May, un guardián de la memoria, como también lo hemos identificado al interior de la organización. Richard, muy buenos días. Buenos días, mucho gusto en saludarlos a todos. Qué bueno. Gracias, Richard, bienvenido. Y en contados minutos también se incorporará a esta cabina la doctora Paula Gaviria, exconsejera presidencial para los derechos humanos, y quien también tuvo a su cargo durante más de 5 años la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En contados minutos también nos estará acompañando. Listo, y como abrebocas les contamos a nuestra audiencia que en cada uno de los bloques vamos a tener diferentes secciones. Una de ellas va a ser el tema de los proyectos productivos. La otra sección que vamos a tener es la Escuela de Formación Campesina en Poca. Otra de ellas es el tema de medio ambiente y cultura y deporte, en la que expondremos brevemente notas, crónicas o entrevistas del acontecer al interior de la organización, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, www.anuc.co. En Facebook nos pueden encontrar como ANUC Nacional. Y para que nos cuenten qué iniciativas en relación con estos temas les gustaría que tratáramos, no solamente en este programa, sino en los siguientes programas que tenemos ya identificados en los próximos días. Entonces, este es su programa, Campesinado, el resurgir del campo. Ya iniciando en nuestro programa, como les anunciábamos un poco, se incorpora la doctora Paula Gaviria, que nos acompaña en este primer proyecto, nuestro primer programa. Paula, bienvenida, es un placer tenerte en este espacio. Sabemos que es un sueño la emisora de la NUC y por fin hoy la estamos inaugurando en nuestro primer programa de Campesinando, el resurgir del campo.
bienvenida a este también un programa y un sueño que se ha compartido desde las entidades y desde las personas que se han comprometido con el movimiento campesino, Paula. No, qué felicidad y qué regalo para todos los oyentes. Esta emisora es un sueño cumplido y esperamos desde aquí poder informar noticias muy positivas a los campesinos y campesinas de Colombia. Perfecto, Paula, bienvenida. Y no se nos puede olvidar, esta semana tuvimos una pérdida importante al interior de la NUC y queríamos mandar un mensaje. Luis Alejandro, te damos la palabra para este bonito mensaje. Bueno, sí, con mi saludo oficial a nombre de la NUC, a la doctora Paula Gaviria, quien de alguna manera tiene una semilla sembrada en este proyecto. Esto surge desde la misma estrategia de reparación colectiva de la NUC, esa que usted lideró en el país, doctora Paula, y con la que apoyó muy fuerte a esta organización. Ya tendremos tiempo para hablar suficiente del tema. Y señalaba en la presentación inicial cómo nuestro Richard May hoy hace honor a su vida, cumple años, inauguramos la emisora. Pero igualmente, hablando de la vida, tenemos que hablar de cuando la vida se termina. Y esta semana tuvimos que registrar con nostalgia la lamentable partida de otro de los cofundadores de la NUC, de un destacado líder del Caribe colombiano, Jesús María Pérez, Chucho Pérez, como todo el mundo lo conoció, quien fue inspirador, ideológico, programático, pero sobre todo un luchador de campo defendiendo las banderas de la NUC. Así que, pues, la ocasión es propicia para expresarle a la familia de Chucho y a todos los campesinos de Colombia nuestra nostalgia por este lamentable acontecimiento, pues que si bien hace parte de la misma naturalidad de la vida, nos conmueve siempre que una persona muy cercana a nuestros afectos tiene que iniciar ese otro camino. A todos, pues por supuesto, nuestra expresión de condolencia. Un homenaje también, este primer programa, a la memoria de Jesús María, un campesino comprometido con este tema, y pues este primer programa se lo dedicamos también a su memoria y a su familia. Precisamente hablando de la historia de la NUC, que es tan importante, este año la NUC cumplió 48 años de constitución. Recordemos cómo fueron esos antecedentes históricos, y ya que tenemos la participación de un líder fundador, Richard May, que nos escucha al aire, contémosle un poco a nuestra audiencia y a nuestros campesinos cómo fueron estos antecedentes históricos, los primeros años de campaña nacional de la organización campesina, Richard. Buenos días a todos mis compañeros campesinos colombianos. Qué placer estar hoy acompañándolos en la inauguración de nuestra radio ANUC. Compañeros, qué bueno, este es un esfuerzo de la dirigencia de la ANUC con apoyos de muchas personas que hoy se hace una realidad. Felicitaciones a todos. Hablar de la NUC es hablar del movimiento campesino. Permítanme hablar un poquito como introducción de lo que ha sido la Colombia agraria. Históricamente Colombia ha sido un país agrario. La economía del país ha dependido en gran parte de la población, de la producción agrícola. Los grandes terratenientes han acumulado su capital con base en la explotación de los campesinos, que se han visto convertidos en arrendatarios, aparteros, peones, campesinos desempleados y desplazados sin tierra. En Colombia, las primeras organizaciones campesinas surgieron a comienzos del siglo XX. En 1928 se habían consolidado ya algunas organizaciones como Partido Agrario, en fin, como Partido Socialista, y algunos embriones que fueron construidos por el Partido Comunista Colombiano.
Ya para 1956 las organizaciones campesinas e indígenas estaban completamente destruidas por acción u omisión del gobierno colombiano. De esta dinámica, la única organización que tuvo vigencia y que se salvó fue la Federación Agraria Nacional FANAL, que fue fundada en el 1946 con el apoyo de la Iglesia Católica, la Unión de Trabajadores de Colombia. Esta fue la organización campesina más importante hasta el surgimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos nació en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Este integró un comité de 9 miembros, líderes políticos, la Iglesia, personal del Ministerio de Agricultura, representantes del sector privado, sindicatos agrarios afines al Frente Nacional. Estos fueron escogidos para lo siguiente: diseñar el plan para organizar los servicios gubernamentales, coordinar e integrar las diferentes entidades públicas que operaban en el campo, iniciar la campaña de organización campesina por medio del entrenamiento de funcionarios locales, de entidades estatales, estas vinculadas a la provisión de servicios a la población rural, y de líderes campesinos que llevarían la tarea de la organización. Que ya habían afectado más de 2.000 predios por negociación voluntaria que representaba 121.700 hectáreas por presiones del INCORA. Contra todos estos obstáculos, avanzó la campaña de creación de las municipales y departamentales. El primer conato de distanciamiento entre el gobierno y la organización que acababa de nacer. El gerente general de la Caja Agraria de esa época, el conservador José Elías del Hierro, expresó que era un peligro el intento de movilizar los campesinos a través de este programa. El doctor Lleras hizo caso omiso a esa recomendación y ordenó al ministro de Agricultura de la época, también Samper Génico, que echara adelante el programa. Previo a la convocatoria del primer Congreso Nacional de la ANUD, Carlos Villamil Chau, gerente del INCORA, le rindió un informe al presidente donde le decía que ya habían afectado más de 2.000 predios por negociación voluntaria que representaba 121.700 hectáreas por presiones del INCORA. Contra todos estos obstáculos, avanzó la campaña de creación de las municipales y departamentales hasta llegar al primer Congreso Nacional, que se realizó gracias a la creación de la organización campesina de mayor envergadura nacional. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, como todos saben, fue creada por el decreto 755 del 2 de mayo del 67 y la resolución 061 del 68. Y obtuvo su personería jurídica mediante la resolución 649 del 30 de julio de 1970, expedida por el Ministerio de Agricultura. Esto fue bajo el mandato de Carlos Lleras Restrepo. Se transformó la mentalidad del campesino. Dígame, si lo escucho. Vamos a preguntar un poco. Sí, queremos inclusive hablar sobre ese tema puntual, sobre cómo fue el primer Congreso Nacional, cómo se desarrolló en 1970 y pues cómo repercutió en los primeros años de la organización. Eso es como lo que queríamos, como de pronto que les comentara un poco más en ese tema, en ese Congreso Nacional. El primer Congreso Nacional, los asistentes, muchos de los asistentes no solamente fueron ellos, sino llevaron su familia. Era la fiesta de la noche con el gobierno, era la fiesta de los campesinos con el gobierno, que hoy les permitía estar en el Capitolio Nacional. Pero no todo fue fiesta. Con presiones de la clase terrateniente y de los políticos que estaban viendo, según ellos, un peligro con la organización de los campesinos, le aconsejaron a Lleras, insistieron con Lleras en que no organizara, no permitiera la organización de los campesinos porque eso se le iba a presentar un conflicto. Efectivamente,
Nosotros analizamos esa situación y en la presentación, en el discurso que se preparó para que Pacho Francisco Barrio Gómez, que fue el que intervino a nombre de nosotros. ¿Aló? Sí, señor, te escuchamos. Le dijera al doctor Lleras que por encima de cualquier pretensión personal, política o de grupo, nosotros íbamos a sacar adelante ese movimiento de la organización campesina porque era una realidad nacional y que nada ni nadie lo iba a detener. Durante todo este tiempo nos fuimos preparando a través de seminarios, talleres y cursos en la Universidad Nacional con muchas personas, profesores, intelectuales que ayudaron y colaboraron. El objetivo, la esencia del movimiento es la defensa de los intereses campesinos. La Asociación de Usuarios Campesinos nunca estuvo al servicio de ningún partido ni de ninguna persona. Eso fue claro y así se le dijo al presidente Lleras. Los partidos y los dirigentes quienes deben estar al servicio de los campesinos organizados. Los enemigos declarados y solapados del movimiento y de este vigoroso movimiento sostienen que es de subversión. Yo me atrevo a afirmar en nombre de los campesinos organizados de Colombia que esas manifestaciones no correspondieron al espíritu de la organización campesina. Los grandes problemas sociales que estamos viviendo en estos momentos, los campesinos, los arrendatarios, los apreseros, los hombres sin tierra no han sido creados por los dirigentes rurales. Están ahí, quiéranse o no, por la incomprensión y la mala distribución de la tierra. Entonces, desde el primer día comenzaron y se avisoraba que el futuro cercano iba a ser de conflictos dentro de la organización y fuera de la organización por la influencia que ya los partidos, que ya los políticos y que mucha gente, no solamente del establecimiento, sino de las organizaciones políticas de todos los pelambres querían entrar a participar y a dirigir a la organización. Ahí comenzó el problema, pero nosotros salimos adelante. Ya el viraje que toma la organización es con el advenimiento del gobierno de Misael Pastrana Borrero, quien desde el principio en su reunión definió que ya había que modificar la ley 135 y estas leyes y estas normas con decretos y reglamentos que habían organizado a los campesinos y que los campesinos querían era dirigir y dominar este país porque estaban influenciados por la guerrilla y por la izquierda y por el Partido Comunista. Empezaron las calumnias y empezaron a tratar de disociar, como ahora, metiéndole terror y metiéndole miedo a la gente para que la gente se dispersara nuevamente. Precisamente, no Richard, una pregunta que nos inquieta un poco es, si bien había un contexto interno, se estaba dando una campaña de organización del campesinado, también habían unos intereses internacionales. ¿Qué relación se daba entre lo que se vivía en Colombia en la década de los 60 y los 70 con la constitución de la NUC y lo que se venía impulsando a nivel internacional conocido como el Plan Marshall y la Alianza para el Progreso? Usted recuerda que lo primero que hizo la Alianza para el Progreso fue mandar unos promotores de paz a raíz de la situación de Cuba y de la convulsión que había en América Latina. Y ese fue el acuerdo de Punta del Este en Uruguay, donde estaban todos los representantes de América Latina y los gobiernos inclusive de Europa estaban ahí con los Estados Unidos. Y fue donde acordaron que había que atajar esos movimientos que estaban surgiendo en América Latina, porque si no, la convulsión iba a estar como se está presentando ahora. Es que las historias se van como repitiendo, con unos matices diferentes. El Plan Marshall de Europa y la Alianza para el Progreso de los Estados Unidos. Todo se origina por la Revolución Cubana. Y la copia que ya ellos conocían
de lo que había pasado en la China con los movimientos campesinos, los movimientos agrarios con Mao Zedong. En esa época estaban analizando que el problema de la sociedad colombiana eran los campesinos. Y por eso fue que el presidente Frei, en una de sus magistrales intervenciones, dijo que si los campesinos no participaban en la política, en el progreso y en el desarrollo de su país, todo lo que se hiciera iba a ser un fracaso, porque ellos no podían seguir siendo unos espectadores, no podían seguir siendo unos aprobadores de lo que de la clase terrateniente y que los políticos hicieran en este país, sino que tenían que participar. Y por eso Llera, que era muy amigo de Frei, acogió esa tesis. Pero la andanada de los Estados Unidos no fue simplemente repartiendo leche en polvo y repartiendo maíz con gorgojo. No, fue con presencia física. Enviaron un número indeterminado de promotores, todos americanos, todos eran gringos, y estaban apoyados por todos los gobiernos locales, porque ellos no llegaron solamente para dirigirse por la presidencia de la República. Eran los alcaldes y los gobernadores los que tenían el contacto directo con ellos, y era con ellos donde diseñaban todos los programas de la Alianza para el Progreso. Eso fue tremendo, eso fue una lucha muy dura, porque esos gringos, a mí por ejemplo, un gringo de me dijo que aquí en Cartagena, que lo que ellos podían conseguir en este país para la gente pobre y para los campesinos no lo conseguíamos nosotros, así que no insistiéramos. Y era verdad, ellos llegaron a la Armada, por ejemplo, y consiguieron unos equipos pesados, bulldozers, para abrir caminos. Mientras nosotros mandábamos cartas y mandábamos cosas, nunca nos pararon bola. Entonces, la influencia que esos tipos tenían aquí a través de esos programas fue de tal magnitud que si el movimiento campesino, porque fue el movimiento campesino no solamente de la NUC, todo el movimiento campesino, si no se levanta y si no protesta, aquí otra cosa hubiera ocurrido. Entonces, la influencia del exterior de estos gobiernos con el Plan Marshall y la Alianza para el Progreso fue definitiva y fue complicada para el avance del movimiento campesino. Todo eso apoyado por la clase política. No nos olvidemos que lo mismo pasó en República Dominicana, que ya ellos tenían mucho temor por el tema del golpe que le hicieron a Juan Bosch, ¿verdad? Todo esto estaba orquestado. Don Richard, para comentarle un poco a la audiencia también y recordarles quiénes son las personas que están en la mesa de trabajo. Está la doctora Paula Gaviria, acompañándonos también, está nuestro secretario general de la ANUC, don José Martínez Guchubo, está nuestro presidente nacional, Luis Alejandro Jiménez. En unos minutos viene ya nuestro tesorero nacional, Nilson Liz. Y de pronto, para amenizar un poco la conversación, también queremos saludar a nuestra audiencia que nos está viendo a través de Facebook Live, a don Jesús Portillo, que está en Norte de Santander, también a nuestros compañeros de Chinacota, está nuestra compañera Sonia Fontalvo, también nos está viendo a través de Facebook Live, nuestra representante de la mujer a nivel nacional. Está aquí un dato muy chévere, que es Laura Olivia, también enviamos un fuerte saludo, que nos saluda desde México. Desde México nos están escuchando en estos momentos. También Tatiana Margarita desde Cartagena, viéndonos desde Facebook Live. También está Eder, nuestro compañero del Tribunal de Garantías, Eder Jair Sánchez, saludándonos desde Putumayo. De pronto, para amenizar la conversación, me gustaría preguntarle a don José Martínez, ¿qué se conoce como el Pacto de Chicoral y qué significó para la NUC? Bueno, me parece que hay que reivindicar un antecedente del movimiento campesino. Nosotros hemos planteado que la filosofía de la ANUC hace parte de alguna manera y está sustentada en las causas que históricamente han llevado al campesinado colombiano a la marginalidad. Y
esas causas son las que muestran que durante todo el siglo XX toda la movilización agraria se dio fundamentalmente en una respuesta a una gran acción de acumulación de tierras, de afectación de derechos en las grandes haciendas y de intervención en los territorios indígenas, en los territorios que de alguna manera históricamente habían pertenecido a las comunidades. Y hemos dicho igualmente que entonces la vida de la NUC, las acciones de la NUC, están enraizadas a partir de esa historia que genera una opción alternativa para que el movimiento campesino también entonces tenga expresiones, y la NUC es una continuidad en ese proceso. Por esa razón me parece que el pacto de Chicoral no es nada distinto a la reunión de los poderes, del poder ejecutivo, del poder político y de los poderes económicos expresados en los gremios, para hacer una ratificación y tomar una decisión política en función de que las reivindicaciones del campesinado colombiano, y en ese momento las de la ANUC, de que hubiese un acceso real a la tierra para que una reforma agraria democrática, integral, se diese, de poder tener acceso de alguna manera a los demás medios de producción, no se diese. Pero además de esa decisión, creo que el pacto de Chicoral reafirma de alguna manera que el desarrollo de este país no podía estar jalonado por el sector agropecuario, sino por el sector urbano, que es el presidente Pastrana en una de sus estrategias dice que el desarrollo colombiano o se da en torno al desarrollo urbano o no hay desarrollo. Entonces, allí hay una modificación de la política. Entonces, me parece que la esencia del pacto de Chicoral va más allá que una acción puntual contra una organización, sino es toda una estrategia para sacar adelante una política que impida en este país que haya reforma agraria y que aún se mantiene. Y que podría uno redondear diciendo, por esa razón, desde ese momento, también se toman decisiones que permiten a los grandes propietarios de tierra demostrar un uso que es el que tiene hoy, nos tiene en las condiciones actuales una gran acumulación de propiedad y un mal uso de los suelos, sustentado en unas herramientas que ellos mismos crean. Entonces se trata del pacto de Chicoral, de una reafirmación, de una coyuntura política donde le da toda una estructura a esa intervención utilizando el Estado desde los poderes públicos y desde las instancias políticas para intervenir para que no haya reforma agraria. Yo creo que ese es el peligro y el obstáculo principal que hoy seguimos teniendo. Un mensaje más que a una organización en específico, a todo el movimiento campesino que se estaba gestando en ese momento. Y no solamente a todo el movimiento campesino, creo que aquí además del movimiento campesino es a todo el sector agropecuario, que hay un sector que se ha apoderado de las tierras y que de alguna manera ha impedido y está impidiendo que inclusive lo que en otros países se conoce como el desarrollo capitalista, el desarrollo empresarial, se dé en las condiciones que debe darse. La NUC no es y no ha sido nunca enemiga del desarrollo empresarial, del desarrollo industrial, de la agroindustria, nunca. Nosotros queremos es hacer parte de ese desarrollo. Pero ese modelo que se reafirma en esa oportunidad, yo creo que tiene la característica, si lo analizamos bien, de un modelo feudal, que es apropiarse de la tierra simplemente como un medio de enriquecimiento o de activo fijo, ¿cierto? Para tenerlo allí y para impedir el desarrollo del país. Ese es el negocio. Precisamente, José, el tema de las tierras es un tema central de toda la lucha del movimiento rural, mucho más allá del movimiento solo campesino, sino todas las organizaciones y grupos que se encuentran en el campo. La recuperación de tierras fueron acciones centrales en la historia de la NUC. Incluso en el norte del país, sus principales protagonistas representativas fueron mujeres campesinas empoderadas que reclamaban el derecho a trabajar y acceder a la tierra.
¿Cómo fueron esas movilizaciones de esa época? ¿Cuáles fueron las discusiones que se tuvieron al interior de la organización frente a la recuperación de tierras? Debemos reconocer un poco que en la historia también de la política pública rural colombiana o agraria colombiana, la década del 60, esa política estuvo liderada por quien finalmente terminó siendo el fundador de la ANUC, el presidente Carlos Lleras Restrepo. Esa década, que es la que se reconoce como la de mayor producción en materia de política agraria, creó una gran expectativa y creó una organización, que es la ANUC, y creó una opción, y es que la opción del desarrollo sí podía darse desde el desarrollo agrario como tal. Ante el hecho del incumplimiento de la postura que toma el gobierno siguiente y los gobiernos, muchos de los gobiernos posteriores, frente a la organización campesina, pues lógicamente la decisión es frenar, no solamente quitarle los recursos a las políticas, sino frenar el movimiento agrario. La organización campesina, que inclusive antes de haberse constituido como asociación nacional, en el propio gobierno de Carlos Lleras hizo la movilización más grande de este país, que es una marcha que sale de todos los territorios nacionales y que movilizó a más de 1 millón de familias campesinas, dejó también un antecedente. Y es que sí era posible, como una respuesta a las nuevas decisiones políticas, la movilización. Eso es lo que hace que entonces, lo que ya conocemos, que centenares de ocupaciones, de recuperaciones de tierra en el país y muchísimas acciones institucionales se juntaran en un momento crucial. Y en ese momento crucial hay un elemento que en el movimiento campesino no le hemos reconocido suficientemente a la mujer y a las familias, ya que de alguna manera como que la bandera de Colombia y la mujer y los niños se colocaban al frente de las movilizaciones para evitar la intervención de la fuerza pública. Es decir, las mujeres y sus hijos protegiendo la acción represiva, protegiendo a los hombres que eran considerados como un elemento fundamental en el proceso y que había que protegerlos. Yo creo que ese elemento, no solamente de ser protectoras, sino de líderes, de lideresas de ese proceso, es algo que hay que reconocer y que nosotros en particular en la ANUC internamente creo que estamos en deuda de hacer evidente ese reconocimiento. No se trata solamente de decir que ha sido muy importante, sino de hacerlo evidente para que se mueva. Y así mismo se abren los espacios. Para dar inicio a la presentación de la primera sección, vamos a recordarles cuáles son nuestras redes sociales para que puedan ustedes ingresar, revisar en Facebook Live, en ANUC Radio, lo pueden encontrar como una fanpage en la página de la ANUC Nacional. También está ahí compartido. Cualquier sugerencia, cualquier requerimiento, ustedes lo pueden hacer a través por medio de comentarios. Y antes de dar el paso a la primera sección, don Luis Alejandro. No, para agradecer la sintonía que nos reporta Andrés Torres de la ANUC Magdalena, un joven valiente de allí, y de la misma manera el presidente de la ANUC César, Gaspar Narváez, nos están reportando sintonía. Esto es por todo el país. Un saludo muy grande para internacional. También ya nos reportaron en sintonía desde México. Eso es muy importante porque quiere decir que esta herramienta sí transciende como lo esperamos. Entonces vamos a la primera sección. En Sembrando y Recogiendo, compartimos iniciativas productivas exitosas de campesinos y campesinas de la ANUC en diferentes regiones del país. Proyectos que inspiran e invitan a seguir creyendo en un campo digno y próspero.
Hoy, en Sembrando y Recogiendo, estamos con James Montes, campesino de Risaralda y representante del Comité Departamental de Cafeteros. Nos presenta su proyecto de Cáscara y Café. James, ¿en qué zona del país y qué tipo de proyecto productivo viene desarrollando? Nos encontramos ubicados en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, en la vereda La Florida, donde venimos desarrollando un proyecto de darle valor agregado a la pulpa de café, un elemento que hemos desaprovechado por muchos años y que no le hemos dado el valor, y hoy le estamos dando un valor para ser comercializado como un producto novedoso en una mermelada. ¿Cómo es su proceso desde la preparación de la semilla hasta su comercialización? Nosotros realizamos un proceso de recolección de la pulpa de café, lo que sale después del beneficio del café. Le hacemos un desije a dicha pulpa, le quitamos los pezones y la depuramos. Posteriormente pasamos a hacerle un proceso de cocción y de realizarle toda una cantidad de actividades que nos permite llevarla a una mermelada, a un producto final que se llama Cáscara y Café, que es un producto que hace maridaje con la gran mayoría de los otros productos y ha resultado ser un producto que ha servido para darle beneficio a los campesinos, porque tenemos varias personas que trabajan vendiéndonos la pulpa y haciéndole el proceso de la clasificación. ¿Qué ha sido lo más exitoso y lo más difícil de esta iniciativa productiva? Este producto lo venimos comercializando en diferentes tiendas artesanales y como hace maridaje con muchos productos en el tema de la gastronomía. Lo más difícil es convencer a los ciudadanos que un producto que por todo el tiempo nuestros caficultores lo desperdiciaban o lo utilizaban nomás como abono o lo tiraban directamente a las fuentes de agua, hoy se rompa el paradigma de que se puede consumir. Entonces eso ha sido de pronto un tema de convencimiento de las personas, pero ha sido muy bien aceptado por el buen sabor que tiene y por el maridaje que hace con pan, con galletas, con tostadas, con queso, con carnes, con quesos madurados, con el arroz con leche. O sea, pues hace maridaje casi con todos los alimentos que consumimos. ¿Qué consejos le daría a las campesinas y campesinos que hoy empiezan un proyecto productivo? El principal consejo que yo le doy a nuestros campesinos y campesinas y a los que nos están escuchando es que cuando uno tiene un proyecto, una propuesta, hay que ser constante. Hay que trabajarlo día a día y no perder el horizonte. Yo quiero contarles a todas las personas que me escuchan que cuando yo comencé a procesar la pulpa de café en mi casa y propiamente mi mamá me decía que yo estaba loco, porque mi mamá y papá todo el tiempo cuando digamos se cogía el café sabían que esa pulpa era para tirarla a una fosa, para esperar que se hiciera su proceso de descomposición y abonar, o en otras oportunidades era tirarlas a los cafetales o directamente a las fuentes de agua contaminando. Uno de los beneficios que tiene también este producto es que estamos contribuyendo con el medio ambiente, pero lo más interesante es que decirle a quien me escucha es que hay que tener firme el propósito y ser constante con el proyecto y estarlo vendiendo a todo momento, y eso es lo que nos ha dado a nosotros, digamos, la satisfacción de que estemos en muchas tiendas en Santa Rosa de Cabal, en Pereira, en Dos Quebradas, en Cali y próximamente en Cartagena. La calle del café, 27 y 28 de octubre, Parque de Bolívar de Santa Rosa de Cabal, segundo campeonato departamental de catación. Invitan Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, Gobernación de Risaralda, Comité de Cafeteros, Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal. ¿Un cafecito o qué? Sigan en sintonía desde Radio ANUC en el programa Café Campesinando. En estos momentos queremos saludar a nuestro compañero Carlos Celí
desde el norte, desde el sur del norte de Santander, que están transmitiendo en estos momentos en Zulia, en la emisora comunitaria de la NUC. Un saludo muy especial para ellos, para las personas que están conectadas en el norte de Santander. Un saludo muy especial también para María Inés Olmos, que nos está sintonizando desde Canadá. Muy importante. Y para recordarles también la sección que ustedes acaban de escuchar, esa sección hace parte de las que tenemos preparadas en este programa y habla sobre el tema de los proyectos productivos. Esto es con la iniciativa de que cada uno de ustedes desde sus territorios puedan visibilizarlo a través de la emisora de la ANUC en estos momentos a través de Facebook Live. Muy pronto lo vamos a hacer por YouTube y pues ya estamos afinando, este es nuestro primer programa, pero pues ya estamos afinando todo para que podamos acceder a más herramientas que nos brinda la tecnología. Continuando con el tema del día, en la historia de la NUC, tenemos que hacer referencia a un momento también difícil, que fue la persecución que vivió la organización por parte de los diferentes actores violentos y que repercutió en el quehacer de la NUC. Se señalaba a sus miembros de ser de un bando o de otro y quedaban en el medio del conflicto y de cada uno de estos actores. Quisiéramos preguntarle un poco a nuestros líderes, a nuestro líder fundador en este caso primero y después a José, ¿cuál fue el impacto y qué relación tuvo la declaratoria de estado de sitio y el conocido Estatuto de Seguridad con la persecución y estigmatización en las zonas rurales donde hacía presencia la organización? Bueno, mira, en Colombia dicen que estamos en un país democrático, pero aquí lo que ha habido es estado de sitio permanente. Aquí, declarado y no declarado, ha habido siempre persecución para los campesinos, abierta y de manera solapada. Quería hacer una aclaración antes de continuar con una cosa que voy a hacer puntual. El acuerdo de Chicoral nos lo llevó Hernán Jaramillo Campo a una junta directiva en Tolú. Y allá fue donde nosotros le entregamos el mandato campesino como respuesta a eso de Chicoral. Cuando llegó allá, y eso fue el escándalo, nos salimos, eso fue una pelotera bien grande con Hernán Jaramillo Campo, que era el ministro de Agricultura en esa época. El Estatuto de Seguridad, yo no sé si ustedes lo pueden comparar con la seguridad democrática, igualita, son dos cosas muy parecidas. Una aparente garantía para que la sociedad colombiana no fuera perseguida, no fuera estigmatizada y no fueran asesinados por guerrilla, por paramilitares y por no sé qué. Y resulta que por debajo eran los mismos que estaban estimulando lo de la seguridad, estaban estimulando la inseguridad. Muchos compañeros nuestros en el país fueron masacrados, fueron asesinados, fueron encarcelados en esa época, que fue la época más dura del gobierno de Turbay, ¿verdad? El famoso estatuto de seguridad. Ustedes saben, compañeros colombianos, campesinos colombianos, que el problema de la tierra es un problema político, eso no es otra cosa. Y que ellos se hacen matar, y que ellos matan, y que ellos asesinan, y que ellos toman las medidas más represivas a través del Estado y a través de los particulares para defender lo indefendible. La tierra es para el que la trabaja. La tierra la necesita el campesinado para garantizar con su autonomía la seguridad alimentaria. Ese es el problema. Pero la seguridad democrática y el Estatuto de Seguridad no tienen ninguna diferencia, fueron exactamente iguales. Eran empresas, como hoy, empresas dedicadas al asesinato, a la persecución. No es otra cosa. Gente especializada, preparada y que son financiadas, les pagan para que vayan a hacer el trabajo. Y esa persecución se dio con mucho más énfasis en el movimiento campesino, fuerte, sobre pretexto de que habían alianzas entre la guerrilla y que era una vaina de izquierda y que eran comunistas y que era el terror ese ideológico que le hacen meter en la conciencia a la gente y a los compañeros y en todo el país con el fin de meterles miedo, que es lo que está pasando hoy otra vez, ¿visto? La historia se está repitiendo igual.
José, y también recordarle un poco a nuestros campesinos y campesinas que gran parte de estas décadas, desde el 70 en adelante, se vivió en estado de sitio, estados de excepción que buscaban precisamente recobrar el orden público en ciertas zonas del país. Desde el punto de vista de contexto, creo que el Estatuto de Seguridad del presidente Turbay se da en un momento en el cual inclusive un sector muy importante de las fuerzas de seguridad del Estado habían sido recientemente entrenadas en Estados Unidos precisamente para avanzar en el proceso de anticomunismo, en el cual involucraban todas las acciones, involucraban todas las acciones que significaran la reivindicación de derechos. En Colombia, reivindicar derechos humanos, reivindicar derechos políticos, reivindicar derechos sociales era ser comunista, era ser subversivo. Y hacia allá iba dirigido este tema. Algunos aseguramos en ANUC de que el Estatuto de Seguridad tenía un referente o un actor específico hacia el cual debería dirigirse, y ese era el movimiento campesino, y en ese contexto la ANUC. Yo recuerdo que el día que el presidente de Colombia firmó el Estatuto de Seguridad, yo estaba en el páramo del Cerrito, Santander, con el presidente de la ANUC de ese municipio, que ya hoy no nos acompaña, el compañero Valentín Basto. También estaba con Lelio, estábamos ese día. Y la llamada que recibí de la Dirección Nacional es que debía salir inmediatamente de la zona, porque antes de haberse firmado, estando firmándose el decreto, ya había una operación en todo el país donde un grupo muy importante de dirigentes campesinos, no solamente de la ANUC, sino de todo el movimiento campesino indígena, si no se protegían en ese momento, podían sufrir las consecuencias que otros sectores han vivido. Entonces me parece que esa es la continuidad de una política. Creo que hemos logrado últimamente con los temas de la reivindicación de los derechos humanos, en los cuales creo que hay que unir dos sectores. Uno, la intervención de la comunidad internacional, que ha resultado muy valiosa en los últimos años, y la presencia en la institucionalidad de sectores, de personas que se han encargado de ir transformando también, construyendo una política pública en favor de los derechos. Creo que hoy podemos hablar de esos temas. Pero es simple y llanamente para decir que eso lo que hace es parte de una estrategia de persecución abierta y sistemática contra el movimiento campesino, contra esta organización campesina, contra los dirigentes, y es sistemática porque hoy en la ANUC cada día estamos pidiendo más protección para nuestros dirigentes, más protección para nuestras organizaciones. Yo creo que eso no se justifica en un país que lo que debe es de abrirle la puerta a la democracia. Vale, ya que estamos en un diálogo abierto, queremos también saludar en estos momentos a nuestro compañero Nilson Liz, que es el presidente departamental de la ANUC Cauca, que pues también ha liderado muy buenos procesos a nivel territorial, y también hace parte de, pues él es el tesorero nacional, el que maneja las arcas. Si ustedes lo ven, ahí está haciendo así, ahí está. Bueno, bueno, tranquilo. Bueno, muy buenos días. De verdad que este es un momento muy especial para todos los campesinos de Colombia. Estar estrenando esta emisora, este medio que nos va a poder facilitar y visibilizar todo lo que venimos haciendo los campesinos en Colombia. Bueno, muchas gracias por venir desde el Cauca a presenciar este bello momento. Me gustaría hacerles una pregunta a las personas que quieran contestarlo. Bueno, durante los gobiernos del presidente Belisario Betancur y el expresidente Virgilio Barco, se impulsó el Plan Nacional de Rehabilitación, programa pues que revivía el compromiso de recobrar pues la legitimidad del Estado en regiones que estaban muy apartadas y que pues buscaban asegurar como un carácter integral de la reforma agraria en la época. ¿Cómo vivieron o cómo vivió la ANUC la implementación de ese plan y qué anécdotas nos podrían comentar ustedes durante esos años? No sé quién lo podría
Igual estamos Bueno. todavía con don Richard, ¿verdad? Richard también nos reporta sintonía, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que usted se le olvidó preguntar qué pasó con López. Que López Michel se inventó el DRI. ¿Y qué era el DRI? Él decía que los campesinos no necesitaban tierra, que lo que necesitaban era trabajar y había que crear empresas para darles trabajo. En resumen era eso. Y entonces cada gobierno traía un aparato distinto, pero para mortificar y para reprimir. Eso pasó también con el gobierno del señor Virgilio Barco, muy a pesar de que Barco dijo que el desbarajuste de este país se debía a 3 cosas importantes: el contrabando, el narcotráfico y la corrupción. Eso lo hizo a través de una investigación que hicieron a través de la revista Dinero. Sin embargo, eso se mantiene. ¿Y quiénes eran los del narcotráfico? ¿Y quiénes eran los de la corrupción? ¿Y quiénes eran los del contrabando? Los mismos, eran los mismos, los contrabandistas, y eso, en contra de los movimientos sociales. Como decía José, es que todo lo que se movía y que defendía sus derechos y que luchaba era contrario a los intereses de los que dominaban, los que dominan todavía. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasó con el señor el Barco y el PNR? El PNR se les estaba convirtiendo también en un problema, porque cuando se hacían esas grandes asambleas para definir cuáles eran las obras y cuáles eran las medidas, la gente se envalentonaba y tuvieron que parar en muchas regiones, tuvieron que parar el PNR, porque este plan de rehabilitación nacional lo que estaba buscando era tratar de bajarle los ánimos y bajarle el volumen a los movimientos sociales, especialmente los campesinos. Y cuando ellos vieron que eso también se les estaba convirtiendo en otro problema, tuvieron que, lo primero que hacían es quitarle la plata, descapitalizarlo. Entonces ya no había plata para las obras, ya no había plata para nada. Así pasa con todos los programas, así mismo pasó con el DRI. En resumen, como dice, cada torero trae una cuadrilla y cada presidente viene con un invento distinto, pero que en el fondo es lo mismo. En el fondo es lo mismo, tratar de que la gente no exija sus derechos, no luche por reivindicaciones. Una pregunta, Richard y José. ¿Cuál sería la época entonces donde la ANUC sufrió los mayores impactos, los mayores daños? En este recuento histórico un poco que llevamos hasta el momento. A ver, yo creo que los mayores golpes políticos están en la decisión de desarmar la política de desarrollo rural en el gobierno de Pastrana. Está lógicamente en la implementación de una política de persecución al movimiento campesino que se consolida de alguna manera un poco con el Estatuto de Seguridad. Y está en todo un periodo que son 3 o más décadas, en las cuales de alguna manera el Estado se casa definitivamente con la política de seguridad y entonces considera que todo lo que se mueva en el país en función de los derechos es objeto de persecución, y entonces pues ahí es donde hay toda una historia de una secuencia de persecución, de asesinatos, de desplazamientos, que lo único que nos quedaría pendiente es mirar en qué años fue más o menor, pero es toda esa sí, es sistemática esa persecución. Redondearía un poco lo que el planteamiento de Richard en torno al Plan Nacional de Rehabilitación. Me parece que en el gobierno de Belisario Betancur y del presidente Barco suceden 2 hechos que también son importantes, independientemente finalmente de sus resultados. El primero es la decisión del presidente Belisario de avanzar en los procesos de paz a partir del reconocimiento del diálogo como una posible solución política al problema. Yo creo que ese es un hecho que hay que reconocer. Y en el de Virgilio Barco, el
compromiso que había hecho con la ANUC de descongelar el debate agrario, que permitió inclusive hacer una modificación, descongelar el debate que tenía ya, no, pues desde la década del 60 congelado, hacer una reforma a la ley 135, ¿cierto? Que independientemente de los efectos también sucedió. Y con relación al programa propiamente de paz, de rehabilitación, creo que ahí habían dos elementos que aún todavía persisten en este país. El primero, la implementación desde la institucionalidad de un modelo de movilización de la comunidad y de organización, de participación de la comunidad en la toma de decisiones, que pasa por encima de las estructuras nacionales de las organizaciones y departamentales e inclusive locales. No reconoce la existencia de esas organizaciones. Por eso, invocando la democracia, dice, no, es que aquí lo que hay es que convocar a todo el mundo, y entonces, si todo el mundo está, todo el mundo es el que logre la información y participe. Y me parece que ese es un elemento negativo. Pero un elemento positivo es la posibilidad de generar esos espacios de movilización, que definitivamente se han dado y que fracasó. Yo creo que el Plan Nacional de Rehabilitación igualmente fracasó porque no se dieron dos factores. Uno, el acompañamiento del proceso de participación de las comunidades para evitar la masacre de los líderes. Y segundo, que no le colocaron los recursos económicos para cumplir los compromisos que se hicieron con las comunidades. Y yo creo que ahí estamos viendo como una fotografía más reciente, y entonces yo creo que hay que meterle un poco más de muela a eso, y yo creo que desde acá tal vez es más bien la invitación en este momento a los que, no a los que forman la política pública o la construyen, la hacen, sino a quienes la implementan, a que ese es un instrumento clave y que viene una construcción de paz muy importante, que hay que valorar, que hay que integrar, que hay que verla como un proceso continuo para disponer de los recursos económicos, las medidas políticas y los recursos de seguridad que se necesita para sacar adelante el proceso. Precisamente, José, en un momento coyuntural también como el que vivimos ahora, esos aprendizajes tal vez hay que traerlos, como tú lo dices, al proceso actual. La necesidad de acompañar a nuestros líderes en territorio y la necesidad también de destinar recursos para que las políticas y las acciones que se han diseñado puedan tener su efecto. En 1991 se promulgó precisamente una nueva constitución también como una parte de un acuerdo de paz, una nueva constitución que también suponía una fuerte apuesta a la inclusión. Durante estos años, ¿cómo fue el trabajo de la ANUC para evidenciar sus demandas históricas y lograr que la nueva Carta Política recogiera esos derechos y esas demandas históricas que se venían pues planteando al interior de los diferentes espacios? Bueno, yo pienso que la Constitución del 91 nos abrió unos espacios básicamente de participación. Y obviamente la Carta es buena, es amplia, pero lastimosamente quien ejecuta la política siempre cierra los espacios. Entonces hoy vemos nosotros que esa gran posibilidad de participación que hay en la Constitución pues se quedó cerrada, se quedó enmarcada a un programa de gobierno. Cada que hay cambio de presidente, pues entonces cada presidente viene con su programa y prácticamente que está pasando por encima de la Constitución del 91. Creo que eso es una de las cosas bastante complejas que tenemos en este país. Aquí se dice que no se violan las normas, pero la Constitución se está violando constantemente. Incluso vemos cómo cada que hay intereses de un gobierno también se reforma la Constitución simplemente para poder ajustar el programa de gobierno de quien está en turno. Creo que la ANUC, junto con otros sectores campesinos, hizo el intento de tener delegados directos en la Asamblea Nacional Constituyente. No fue posible. Y no fue posible porque las acciones que se adelantan en este país
para dividir y para evitar que el campesinado llegue a tener representación política en las instancias donde debe estar, son muy grandes esas acciones que se adelantan. Por eso en esa Constitución, aunque hay un reconocimiento a la participación y hay un listado de derechos que están reconocidos en la Constitución, en este caso del campesinado, como sujetos de derechos no estamos suficientemente reconocidos. Y creo que en este momento nuestra lucha es precisamente por ese reconocimiento como sujeto, porque ya la ANUC ha hecho una compilación de todos los derechos que están reconocidos en las normatividades. Y si se cumplieran el 10 o el 20% de los que hay ahí, yo creo que no estaríamos acá con esta quejadera. Pero yo creo que hay que seguirnos quejando y yo creo que ahí está un problema. Este es lo que estamos haciendo actualmente, que es el reconocimiento, la lucha por el reconocimiento del campesinado colombiano, es porque acá en este país a ese sector se le sigue desconociendo, no se lo reconoce como actor social, no se lo reconoce como actor político, ni siquiera se le cuantifica como actor económico, cuando los estudios internacionales y nacionales demuestran que es el campesinado el que juega un papel mucho más preponderante en temas de manejo ambiental, de productividad por unidad, de área. Es decir, es una política lo que hay ahí. Yo creo que ahí tenemos que trabajar seriamente en el tema de la participación política. A mí me parece muy importante lo que ustedes mencionan, o lo que menciona don José, es el tema de que estamos viendo, es una fotografía, ¿no?, de la época que se veía en esa época a la que estamos viendo ahora, ¿no? De otras épocas, pero la estamos viendo ahora también en temas de seguridad. Y precisamente durante la década de los 90, pues él aumenta también o recrudeció ese conflicto y pues se consolida el paramilitarismo pues bajo las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, ¿no?, la AUC. A su vez, las guerrillas pues también ejercían como un control territorial, ¿cierto?, y ampliaban su militancia, ampliaban los hombres armados, y el Estado, con el apoyo de Estados Unidos a través del Plan Colombia, fortalecía las fuerzas militares y aumentaba las restricciones a las libertades civiles. Me gustaría de pronto, si don Richard está todavía con nosotros, ¿qué estrategias tomó la ANUC para contrarrestar esos múltiples ataques y qué hechos marcaron a la organización durante esta época? Eso también es importante, si ustedes tienen la oportunidad después de don Richard, pues también comentarnos respondiendo a esa pregunta. Mira, Santiago, Sergio. Yo no sé de qué material está construida Paula Gaviria, nuestra compañera Paula, porque sacar adelante un pacto para reconocer que el Estado principalmente fue el causante de la destrucción de la organización, principalmente el Estado aliado con todos los demás. Yo no sé ella cómo pudo sacar adelante esta propuesta, con ustedes precisamente, porque es que el aparato estatal es el que ha estado monitoreando, dirigiendo y organizando toda la represión de este país. Ha sido el Estado, no hay otro. Los particulares no pueden actuar sin el apoyo del Estado. Y los particulares son los que crearon las autodefensas, las convivir, las no sé qué, los paros. Ha sido con la venia del Estado. Porque el Estado ha tratado de ocultarse detrás de esas organizaciones para golpear las organizaciones sociales y en particular a la ANUC. Entonces la campaña de terror le creó ese imaginario a los campesinos y al pueblo. La ANUC era un fantasma peligroso. Y las otras organizaciones sociales de izquierda y de derecha y de lo que sea, también tenían ese imaginario de terror. Entonces, ¿de qué nos sirvió a nosotros la Constitución del 91 cuando estos señores hacen lo que les ha dado la gana? Hasta un acuerdo municipal destruye todo lo que
lo que dice la Constitución. Ellos violan absolutamente todo y no pasa nada. Por eso, la campaña de rehabilitación psicosocial en buena hora y esta campaña diseñada por el gobierno a través de la unidad de víctimas, con todas las presiones que hay al interior de la unidad de víctimas, que desde que Paula se fue, te digo que esto ha sido un tormento. Yo no sé, Luis Alejandro, también de qué está hecho, porque que sacar adelante estas cosas ahí a regañadientes, que las Olimpiadas, que eso ha sido tremendo, tremendo, porque ellos no quieren, como antes, cuando se creó la NUC, no quieren que la gente sepa qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando. Y entonces ese es el entretenimiento para los sectores campesinos organizados en sus distintas organizaciones. Del 91 para acá, que se respiró una tal democracia, entonces no era ni democracia, ni democraterismo, ni era nada. Era un parapeto que crearon con el fin de hacernos creer a nosotros de que ahora sí que seguimos con los mismos problemas de la tierra. Se han diseñado más de 100 leyes y decretos sobre reforma agraria. Cada año es un decreto nuevo. Cada año inventan una cosa distinta, pero todo para distraer y para poder generar más burocracia y más cosas. Yo pienso que la organización nuestra, que ha producido unos documentos extraordinariamente valiosos, sus declaraciones políticas, sus sentencias en las distintas juntas y congresos, han marcado una pauta, una historia, que nosotros también tenemos que recomendar a los compañeros que la lean, que la estudien, para que se orienten, porque ese es el otro problema. Ni los compañeros dirigentes las enseñan, ni las refieren a las comunidades campesinas, ni nosotros nos preocupamos tampoco por eso, porque estamos pendientes de otras cosas superfluas que no permiten que uno realmente haga conciencia de lo principal y se va por la parte secundaria, que es la tierrita, que es la no sé qué, que es el crédito, que es el mandado. Nos volvimos mandaderos y nos volvimos aquellos que están pendientes de lo que nosotros vivimos, el dado, que me den. Eso nos enseñaron. Y eso es corrupción. Eso se llama mermelada, como dicen ahora. Entonces nosotros tenemos que diseñar, como ya lo venimos haciendo, una estrategia que permita que los compañeros hagan conciencia de cuál es el papel de la organización y del movimiento campesino en general. Y por eso hay distintos movimientos, distintas organizaciones que marchan no sé qué, que la otra, que un poco de organizaciones que dicen representar a los campesinos, pero que en la práctica son politiqueros, los mismos que los demás. Nosotros tenemos que hacer conciencia de eso. Muy bien. Sin ir a confrontarlos, tener que diseñar nuestra política como la llevamos, pero tenemos que enfatizar más en el trabajo de que la NUC ha producido, compañeros, lo que nosotros hemos producido. Háganme el favor, es que esos documentos que tiene la NUC son una historia que busca los cambios radicales en bien de los derechos de los campesinos. Richard. La ley, dígame. Como creo que también hay que reconocer momentos históricos que no debemos perder, yo quería aquí, a riesgo de equivocarme un poco, nosotros podemos tener muchas críticas, y efectivamente tenemos muchas críticas de los resultados finales del gobierno que acaba de terminar su proceso, el gobierno del presidente Santos. Sin embargo, en el seno de la organización, creo que el reconocimiento al hecho de que haya sido el presidente que se da la pela reconociendo la existencia del conflicto armado interno, la necesidad
de reconocer que el Estado tenía allí unos compromisos y que existen víctimas en este país, y avanzar con un modelo que, si bien es cierto, no resultó lo suficientemente eficiente, como la 1448, en la cual se reconoce a las víctimas individuales y se reconoce a las víctimas colectivas, que es donde logra también la ANUC de alguna manera sustentar su condición de víctima para ser reconocida como organización víctima y sujeto de reparación colectiva. Ese es un momento histórico que lo debemos al gobierno Santos y que necesitamos reconocerlo y que así se registre en la historia de este país. Entre otras cosas porque el otro paso que da a partir del discurso de la primera posesión, cuando dijo que venía un segundo momento para el sector agropecuario, que siempre consideramos que era el desarrollo agrario, aún lo que tenemos en este momento vigente es lo que terminó quedando en el Acuerdo de La Habana, en lo de reforma rural integral, y lo que queda en este momento de la Ley 160 de 1994. Jurídicamente esos son los dos elementos que tenemos para hacer nuestra batalla jurídica, y además en este momento donde las iniciativas que uno ve que van caminando en función del tema de tierras es un desastre, es decir, es un desastre para los campesinos. Yo creo que reconocer también ese momento es muy importante. Yo creo que en el equipo de gobierno de Santos hubo un equipo muy importante, entre otros los de nuestra amiga Paula, que nos ayudó muchísimo para que hubiese ese reconocimiento, y yo creo que eso también abrió un poco la posibilidad de que con ese reconocimiento institucional pudiésemos bajar, así fuese sin recursos, ¿cierto?, a hacer un poco la recuperación estructural de nuestra organización, que hoy creo que tenemos nuevamente una estructura de tipo nacional que mostrar y que presentarle a los campesinos. Entonces creo que se han unido varios factores, entre otros una condición que es lo que debe hacer el Estado: crear las condiciones para que los desarrollos puedan implementarse. Y en este contexto de esa política de paz, creo que se creó un contexto en el cual, unas condiciones en las cuales nosotros hemos podido actuar, y en eso creo que nuestro reconocimiento. Estoy de acuerdo contigo, pero mira lo que está pasando hoy en el Congreso. Hay unas aves que nosotros decimos que son la paloma de la paz, ¿verdad?, que están tratando de influir con su organización política para desbaratar, como dijo aquel señor, el que iba a hacer triza, el de la Radio Santa Fe, que iba a hacer triza, que eso ya había que hacerlo triza, y poco a poco, si no nos avispamos, lo van a hacer triza. Mira todo lo que quieren hacer. Sí, a ver, mira todo lo que quieren hacer. En ese sentido, Richard, pues sí, yo quiero dar una apreciación, y es que todo el esfuerzo que hizo nuestra amiga Paula para avanzar en todo el tema de incluir a las víctimas en la negociación, y el ejercicio que hicimos nosotros como organización también para visibilizar que las víctimas éramos los campesinos, hoy también está en un riesgo muy grande, y ese riesgo es que, aunque digan que no van a hacer trizas los acuerdos, pues hoy pareciera que las víctimas son las FARC y pareciera que las víctimas son las Fuerzas Armadas. En ese sentido, sí, hoy incluso vemos como ni siquiera las víctimas tienen representación. De acuerdo. Antes de ir a nuestra segunda sección, damos un fraternal saludo a Carlos Arturo Jurado, que nos reporta sintonía desde Jumbo Valle, y a William Bustos desde Sumapaz. También en la página nos reporta sintonía nuestra compañera Valentina Erazo, manda un saludo muy fraterno a toda la NUC, y a Jesús Albeiro Portillo Guevara, que nos reporta sintonía también desde norte de Santander. Un saludo a todos nuestros campesinos y campesinas que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Y en nuestra segunda sección, que ya en contados instantes vamos a escuchar,
relacionaremos la acción cultural campesina, todas estas actividades que se están viviendo en territorio en torno a las Olimpiadas Campesinas y que nos invitan a participar.